Muy buenas tardes a todos. Soy Isabel Durán. Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta última mesa redonda de estas jornadas organizadas con motivo del 425 aniversario del ICAM. Unas mesas que están teniendo un éxito arrollador, pero porque el nivel verdaderamente está siendo espectacular de los ponentes y las temáticas también son de plena actualidad e interés. Así que quiero dar las gracias también a los patrocinadores que han hecho posible la organización de estas jornadas. Y estamos en esta mesa, revisión de las grandes asignaturas pendientes en materia de discapacidad, de la sección de discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que está presidida por el decano del ICAM, José María Alonso, acompañado por el presidente de la sección de discapacidad, Rafael de Lorenzo García, y por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. Nadie mejor que ellos para darnos una visión holística del derecho de la discapacidad. Presentar al decano en su propia casa sería una temeridad por mi parte. Y aunque ambos ponentes son insignes juristas y sobradamente conocidos, permítame antes una breve introducción de sus currículos. Luis Cayo Pérez Bueno tiene una larga trayectoria en el sector social de la discapacidad. Ha realizado estudios jurídicos especializándose en filosofía moral y del derecho, máster en gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y Economía, es editor de CERMI.es semanal, el periódico de la discapacidad, director de las colecciones de libros CERMI, Abyectos, Empero, Telefónica Accesible, Convención ONU y Diversidad e Inclusión, y codirector de la sección de Derecho y Discapacidad de la colección de grandes tratados de la editorial Thomson Reuters Aranzadi. Es también presidente del Consejo Editorial de la revista Análisis Jurídico Social, Anales de Derecho y Discapacidad. Desempeña la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Discapacidad y es vocal del Real Patronato sobre Discapacidad del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Sigo, porque es que es impresionante, preside la Fundación Derecho y Discapacidad de la Fundación Becoal, es vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y patrono de la Fundación 11. Es consejero del Consejo de Administración de la Agencia de Noticias Servimedia, escritor, traductor y poeta. Ha publicado una larga lista de diversas y notorias obras y estudios y traducciones tanto de creación literaria como sobre la realidad social y el movimiento de la discapacidad. Es miembro del capítulo español del Club de Roma, premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Ha sido condecorado con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort al mérito en Derecho y la Justicia y la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. El diario El Mundo lo incluyó en la lista de los 500 españoles más influyentes de los años en el ámbito de poder alternativo. Y permítame ahora a Rafael de Lorenzo García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Obtuvo el grado de doctor en Derecho cum laude y premio extraordinario por la Universidad de Alcalá de Henares. Posee también una larga y fructífera trayectoria académica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED. Tras desempeñar diversas responsabilidades de alto nivel en la ONCE, y su fundación, vicepresidente, secretario general y en varias organizaciones sociales relativas a discapacidad, tercer sector, fundaciones y economía social, actualmente es secretario general del Consejo General de la ONCE, vicepresidente de CEPES, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, miembro del Club de Roma, del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones y del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, además de académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha publicado más de 25 libros y casi un centenar de capítulos de libros y artículos sobre discapacidad, movimientos sociales, economía social, entre otros. Y entre las más recientes y destacadas publicaciones está la serie de Derecho de la Discapacidad, dentro de la colección Grandes Tratados de la prestigiosa editorial Thomson Reuters Aranzadi, que dirige con Luis Cayo Pérez, aquí también, y que lleva publicados nada menos que 3 volúmenes desde 2020. Ha sido reconocido con diversas condecoraciones, entre las que destacan también la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la encomienda del número de la Orden de Isabel la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Premio del Foro Justicia y Discapacidad a la Trayectoria Personal y la Medalla de Oro de la Cruz Roja, entre otras. Con esto concluyo. Decano, tienes la palabra, todo tuyo. Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Rafael y Luis, por estar hoy aquí, en este foro que organizamos con ocasión del 425 aniversario del Colegio de Abogados de Madrid. Vamos a hablar de derecho, abogacía y discapacidad, y podéis decir lo que estiméis oportuno, porque si los datos no me engañan, al menos un 10% de la población española tiene problemas de discapacidad, y hay muchos compañeros y compañeras que, teniendo alguna discapacidad, ejercen la abogacía, son juristas de primerísimo nivel. Cuando veo todo lo que has hecho, Rafael, a lo largo del tiempo en el mundo jurídico, pues demuestra que, pese a tener una discapacidad, no hay límites, ni para el conocimiento, ni para el ejercicio, ni para absolutamente nada, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, aquellos que no tenemos una discapacidad, es intentar facilitaros la vida en aquellos términos o frente a aquellas barreras que tenéis, ¿no?, por razón de dicha discapacidad. Yo tuve la suerte de conocer a Rafael, a Luis no le conocía en ese momento, e inmediatamente tuvimos la idea de crear en el colegio una sección de derecho de la discapacidad, porque, como nos explicarán, hay un derecho de la discapacidad. Una sección que lidera Rafael y que en este momento pues tiene más de 1000 personas inscritas, más de 1000 abogados y abogadas inscritas en esta sección de discapacidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el colegio? Pero yo estoy perfectamente con los oídos abiertos para escuchar qué más cosas podemos hacer en favor de los compañeros y compañeras que tengan alguna discapacidad, porque el colegio tiene que estar ahí para ayudar y para ser útil. Hemos creado ya una bolsa de empleabilidad de abogados y abogadas con discapacidad en los distintos despachos, y además estamos discutiendo con ellos que eliminen las barreras físicas para que esa discapacidad, para que puedan prestar su trabajo con una en fin, una absoluta igualdad a la de los que no tienen esa discapacidad. Y por tanto les pedimos a estos despachos que se comprometan de una manera estable a eliminar esas barreras. Estamos también trabajando, y yo lo hago como vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, para que en otros colegios también se creen secciones de discapacidad y se trabaje en favor de los compañeros y compañeras discapacitados y en la eliminación de las barreras. Y luego, bueno, pues estamos en las salas de abogacía, pues haciendo, en fin, las necesarias actuaciones para que los compañeros y compañeras discapacitados que van allí, que ejercen su profesión con la misma excelencia, compromiso con el cliente y sin limitación de ningún tipo, es decir, de verdad, y eso lo sé porque he tenido en algún caso algún abogado contrario con pérdida de visión, y es que verdaderamente es que te arrollan. Y yo creo que eso es verdad, porque yo creo que además tenéis desarrollados otra serie de sentidos que los demás pues no los tenemos tan desarrollados, ¿no? En fin, yo eso es lo que puedo decir desde el colegio, que sepáis que tenemos un compromiso absoluto y, bueno, pues encantado también de escuchar vuestras sugerencias y conocer un poco más sobre ese derecho de la discapacidad, que en fin, hay
Hay un libro que tenemos aquí, que está escrito precisamente por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo, que ha sido editado por Thomson Reuters y Aranzadi, y que se llama Fundamentos del Derecho de la Discapacidad. Por tanto, en fin, estamos hablando de una cosa seria, o sea, que tiene su propia, digamos, su propia rama jurídica, ¿no? Bueno, pues entonces yo no modero, porque modera Isabel, pero en fin, yo os cedo la palabra a cualquiera de los dos para que nos digáis lo que os parezca. Pues con la venia. Venga, Luis. Buenas tardes, empiezo yo. Gracias, Isabel, por la presentación. La lectura pública de cualquier currículum a mí me provoca apuro personal, porque no deja de ser una especie de hoguera de las vanidades, al menos cuando lo oigo en voz de alguien como tú, pues eso me parece. Gracias, decano, querido Rafael, por la invitación al Movimiento de la Discapacidad, al CERMI en este caso, y por abrir la celebración de este 425 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a la discapacidad, que es una realidad social. Dabas unos datos certeros, ahora si quieres los puedo precisar o ampliar, que suele ser una realidad social y personal pues oscurecida, opacada, que siempre ha estado en las periferias de lo público y de la centralidad, ¿no? del foco de atención, y que esté en este 425 aniversario en una mesa redonda de la calidad de los ponentes que estáis, excluyéndome yo, y presidida por el decano y con todo el distinguido público, pues la verdad que como Movimiento de la Discapacidad tengo que agradecerlo. Nobleza obliga también a que os felicitemos al Colegio de Abogados por estos 425 años, que se dice pronto, pero que no han transcurrido en un suspiro, ¿no? Rafael y yo, Rafael en mucha más medida que mi humilde aportación, queremos ser constructores de sociedad civil. Y creo que las profesiones colegiadas, y en este caso la profesión eminente de abogado, de abogada, pues aportan institucionalidad civil a la vida colectiva, ¿no? que falta tiene mucha España de ello, ¿no? Porque las verticalidades de los poderes deben ser contrapesadas con los rizomas de la propia sociedad, y creo que estos 425 años pues, han aportado mucho al bienestar y a una sociedad progresivamente mejor, y por tanto mi felicitación y enhorabuena. También tengo que decir, y no son palabras de halago fácil, creo que son sentidas, representando a mis compañeros y compañeras del movimiento asociativo, la entidad que yo presido, CERMI, hay 8.000 asociaciones, fundaciones, federaciones de todo tipo, empresas de economía social, siempre de iniciativa no lucrativa. Es un mundo, es una constelación muy plural, pero creo que hablo en nombre de todos y todas si digo que la abogacía es sentida como una profesión amiga, amistosa, y que en muchos trances donde nos pone la vida, tú decías de hacernos la vida más fácil, y tenemos que agradecer ese buen propósito. A veces con que no nos la compliquen ya estaríamos conformes, porque es que no digo que sea deliberado, que haya un propósito de hacer el mal, pero muchas veces las barreras, las restricciones, las dificultades son enormes para las personas con discapacidad, y hacen que estemos en posición, en la tesitura de ser héroes o víctimas. Y no queremos ser ni héroes ni víctimas, queremos ser una persona más que aporta, que se corresponsabiliza y que tiene en el horizonte sus preocupaciones, pues vivir bien y ayudar a los demás a que vivan también, a que gocen de ese bienestar. Paso yo, hablamos de discapacidad, derecho de la discapacidad. Creo que ahí Rafael, que es el padre fundador de esta disciplina, va a contribuir mucho mejor que yo, y haría yo, si me permitís, una introducción o un prólogo general de situación, porque el derecho opera sobre una porción de la realidad o sobre toda la realidad, en este caso de las personas con discapacidad. ¿Qué es discapacidad? Bueno, pues discapacidad es un hecho evolutivo, es una circunstancia personal y social, y es el resultado de la interacción de dos factores, de dos condiciones, de dos situaciones. Una personal, la que traemos cada una de las personas que tenemos una discapacidad, que se caracteriza por un funcionamiento corporal, comunicacional, mental, cognitivo, distinto al que se considera canónico, al que se considera
de normalidad impuesta, que aunque no esté legislado existe, y todo el que se aparta de esa normalidad es, en ciertos términos, castigado, todos los que estamos fuera de esa centralidad, y la interacción con un entorno social, arquitectónico, de transportes, de comunicaciones, mental, legislativo, donde esa diversidad humana no es aceptada, no es bien gestionada, donde tiene un difícil ajuste y ahí se produce un conflicto, una fricción que resulta en una restricción de oportunidades, de participación muy severa, que sitúa a la persona en una posición pues, de muy lejana a la normalidad de los ciudadanos, del resto de ciudadanos que no tienen discapacidad. En ese sentido, la discapacidad castiga sin culpa a la persona que la tenemos. Y el movimiento asociativo, esta iniciativa de personas iguales que se juntan con otras porque comparten un factor común de exclusión, de segregación, de falta de igualdad, de menos oportunidades, pues lo que busca es intervenir en ese entorno para que acepte, para que acoja, para que incluya esa parte de diversidad castigada, ¿no? Somos o tratamos de ser el motor de las políticas y de las legislaciones. Esto sería discapacidad, a vuela pluma y en un trazo muy gordo, se puede precisar mucho. Y cuantitativamente, ¿qué es la discapacidad en España en estos momentos? Tenemos la suerte, el pasado mes de abril se presentaba por el INE, información oficial, Instituto Nacional de Estadística, una nueva gran radiografía o cartografía de la discapacidad en España, que sustituía a la vigente hasta ese momento, que era de 2008. Han pasado ya bastantes años y ese retrato ha variado bastante. Discapacidad en España, según las estadísticas oficiales, una gran encuesta, más de 70.000 personas encuestadas en su casa, preguntadas. Es una encuesta de autopercepción, no de registros administrativos de personas valoradas con discapacidad oficiales, que eso es otra dimensión estadística. Pues somos el 9,5% de la población, 4.300.000 personas que viven en hogares. Digo esto porque falta aportar que pueden ser 300 o 400.000 personas con discapacidad que están en residencias, que están institucionalizadas, que no han sido entrevistadas en este caso por la situación de salud, pues entrar en el año 20 o 21 en residencias de mayores o de personas con discapacidad era complicado, ¿no? por la pandemia. Podemos estar en ese 10% de la población. Somos 500.000 personas más que en 2008, es por tanto una realidad expansiva. Y si arañamos un poco en esos datos tan amplios, pues el 60% son mujeres y niñas con discapacidad. La discapacidad tiene un rostro de mujer, no solo cuantitativo, sino después la exclusión se acentúa, se agudiza mucho más dentro del universo de la discapacidad cuando eres mujer o niña con discapacidad. 60% también de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, que es esa cifra o límite convencional donde se supone que ya se pasa a la edad avanzada o a ser considerada persona mayor. Por tanto, la conexión discapacidad y edad avanzada pues es evidente que produce a mayor edad que vivir más es una conquista social, no es un problema, aunque ocasione problemas, pero en sí mismo no es un problema, pues va a hacer que haya más discapacidades. 1 millón de personas con discapacidad residen en el medio rural, que tienen también su casuística y su castigo añadido, y también 1 millón de personas, por dar algunos datos, pues están viviendo solas, 1 millón de personas con discapacidad viven solas en sus casas, con discapacidad y soledad. Ese problema, que esto sí es problema tan grave de nuestra sociedad, de personas solas, sin lazos, sin entorno afectivo o relacional, pues se agudiza en el caso de las personas con discapacidad. Más allá de los datos, condiciones de vida, calidad de vida de las personas con discapacidad, pues todos los estudios nos indican que estamos en una posición de reducción de oportunidades. Todos los índices que miden la calidad de vida de las personas con discapacidad, el desarrollo humano, estamos en posiciones de 1/3 peor
en términos de empleo, de salarios, de capacidad de renta, de estudios, bueno, en cualquier elemento que mida esas condiciones de vida beneficiosas, positivas, las personas con discapacidad estamos globalmente un tercio peor. Por tanto, necesitamos legislaciones, necesitamos políticas públicas que reparen ese estado de desigualdad estructural y sistemática, ¿no? Y de ahí la necesidad que tenemos las personas con discapacidad personal y colectivamente el derecho de un Estado de Derecho, de una democracia avanzada, de un Estado social que no se dedique solo a proclamar una igualdad formal, sino que intente profundizar en las causas más internas, menos visibles, que hacen que esta situación, que puede parecer neutra, no lo sea, sino que obedece pues, a un diseño social, a una mentalidad, a una consideración de la vida y de la aportación de las personas con discapacidad, donde se nos ve como un problema, como un elemento que puede ser una carga, o como pues, en la lotería de la vida pues, te ha tocado el número malo. Y aprovecho que Rafael es de la ONCE siempre da el número bueno, pero en la lotería de la vida te puede dar el número malo, pues allá se las entienda él y su familia, no transferir esa responsabilidad al resto de la sociedad o a los poderes públicos. En ese sentido, y voy conectando con el derecho, con la abogacía, con las políticas públicas y la legislación, pues históricamente las relaciones de las personas con discapacidad con el derecho ha sido problemática. No ha sido una amistad o una relación bien avenida. El derecho, pero esto no es culpa del derecho ni de sus operadores, ha visto en las personas con discapacidad seres de mediados, seres inferiores, que como mucho necesitan protección. Nunca se han parado a pensar, a preguntarles qué quieren, qué desean, y se ha fijado siempre en ese paternalismo, en ese asistencialismo, a veces dictado por la benevolencia, por la beneficencia, por atender a la humanidad doliente, y no como seres completos, seres plenos, que necesitan que no les pongas barreras y en todo caso pueden precisar de ayudas complementarias para estar en una posición de igualdad. Casi todo el derecho ha abrevado en esa concepción de la discapacidad, pero también la moral, las políticas, no es una cuestión, no quiero aquí victimizar al derecho, y eso es lo que tratamos de cambiar, que no haya un derecho restrictivo, que no haya un derecho que nos considere seres inferiores, solo protegibles, que nos protege casi asfixiándonos, sin darnos ningún tipo de libertad, de capacidad de determinarnos, de autonomía, que es la base de la participación en una sociedad democrática. Y hay otro derecho es posible y plausible. Buscamos un derecho promotor, un derecho con el modismo actual de empoderador, un derecho que nos sitúe y que sea una herramienta de emancipación. Y ahí es donde estamos trabajando, como CERMI, como sociedad civil de la discapacidad organizada, pues que también hacemos 25 años, este año no 425, pues nos hemos convertido en el grupo de presión de la discapacidad para allí donde se toman las decisiones, en el legislativo, en el ejecutivo, los agentes sociales, las grandes organizaciones económicas, socioeconómicas, etcétera, que la discapacidad esté presente y que vayamos avanzando. Y ahí podemos decir que el derecho es una herramienta favorable a las personas con discapacidad. Estamos cambiándolo desde dentro, participando del mismo y apelando y convocando a todas las profesiones jurídicas y muy en primer lugar a la abogacía, porque como decía al comienzo la sentimos como una corporación jurídica, como una profesión jurídica amiga. Estamos tratando y hemos conseguido muchos cambios jurídicos favorables. El último, pues la gran reforma civil, ¿no? de la capacidad jurídica, que está ahora en pleno desarrollo, en pleno despliegue, donde, aunque no es cuestión de colgarse medallas, pues hay un trabajo previo de insistencia, de presión, de interlocución, de propuestas, de creatividad, de sacudida mental de las profesiones jurídicas más conservadoras, no lo digo críticamente, sino una constatación, para que vean esa otra forma de hacer derecho más favorable para las personas con discapacidad. Quedan muchos retos pendientes, que es el título de esta mesa, en términos de derecho,
Pero también tenemos una comprobación, que no sé si es general, aquí hay muchas personas del mundo de la abogacía o del mundo jurídico y con mucho prestigio, y que son prescriptoras. Y es la diferencia de conseguir cambiar una ley y que se publique en el BOE, o cualquier otro diario oficial, y la realidad práctica. Hay un diferencial enorme en contra de las personas presuntamente tuteladas, protegidas por esa norma, de impunidad y de incumplimiento y de inobservancia enorme de las normas. Y en discapacidad, en las normas sociales, pienso en la accesibilidad, o en la protección social o en otras, es evidente. Y eso provoca decepción en la ciudadanía con discapacidad. Cuesta, Dios y ayuda, dicho coloquialmente, cambiar las normas para que después se apliquen tan deficientemente o con tanta diferencia de lo que se dice a lo que se practica, del derecho al hecho, ¿no? Ese es uno de los grandes déficits que estamos ahora. Creo que no es solo en discapacidad, creo que no es solo en el ámbito social, pero aquí se acentúa y es algo, y yo pido creatividad a las mentes jurídicas de la abogacía para que acerquemos lo que dice la ley a lo que la gente siente que dice la ley. Termino ya con esta tarea de incidir, de buscar derecho mejor, nos ha llevado pues, a grandes reformas, que me he referido a una, podría citar otras muchas, el destierro, la desaparición de la esterilización forzosa del Código Penal hace 2 años, el derecho de voto para todas las personas con discapacidad, bueno, otra infinidad de normas que no han llovido del legislador benevolente que se preocupa de su pueblo, sino de la acción de presión, de incidencia, de propuesta, de interlocución de un movimiento social que se ha erigido en motor de la legislación y de las políticas públicas. Y en eso estamos ahora en una reforma constitucional, que se dice pronto, pero que no es nada fácil, del artículo 49, nuestra Constitución del 78, y fue un triunfo, un logro de ese texto, dedicó el artículo 49 a las personas con discapacidad, en un momento en que en el derecho comparado apenas había menciones a la discapacidad en textos constitucionales. Y han pasado 40 años, ha sido positivo, pero ese texto es deficitario, está condicionado por el imaginario colectivo de cuando se aprobó, y en terminología y en concepto y en diseño pues no es válido ni para este presente ni para los 40 próximos años, ¿no? No es una enmienda a la Constitución, sino una mejora de la Constitución. Ese proyecto está en el Congreso de los Diputados, lleva 1 año ya. Perdona, ¿y en qué sentido luego se mejoraría en la Constitución? Bueno, se destierra una palabra que en ese momento no tenía connotaciones negativas, hoy la percibimos como profundamente ofensiva, que es disminuidos. Dice que los poderes públicos prestarán especial atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. Pues no nos sentimos disminuidos, ni minusválidos, ni, bueno, pues toda esa terminología ya caduca, ya expirada, que en ese momento no era ofensiva, era lo que, por ejemplo, hoy subnormal en España es un insulto, ¿no? Cada vez menos, pero fue en el año 68-69 pues el nombre que le dio la primera prestación de seguridad social. Estaban los normales y estaban los subnormales. No tenía esa carga de negatividad en quien creó esa norma. Ya. Pero después ha sido insulto, ofensa. Bueno, hasta recuerdo un libro de Vázquez Montalbán, que era el Manifiesto Subnormal. Bueno, se ha utilizado para zaherir y porque se consideraba profundamente negativo, ¿no? En esa imagen no nos reconocemos. Y lo que ha trascendido de esta reforma constitucional a la sociedad mediática, a la opinión pública, es cambiar el nombre. Es verdad que la justificación o lo más visible es cambiar el nombre, poner personas con discapacidad, que es la terminología aceptada mundialmente y en la que nos sentimos, no es que sea la mejor, pero nos sentimos cómodos, y hacer un nuevo artículo completo, diseñado, de nuevas bases, que salga del asistencialismo, que salga de la mera protección social, para incardinarlo en una visión exigente de derechos humanos. Esto se dice, como digo, fácil, pero no es sencillo. Los grupos políticos no discuten el contenido o pueden discutir la dicción, alguna mejora, pero sí la oportunidad o no de abrir el texto constitucional en una época de fractura política tan evidente, donde es imposible llegar a un acuerdo, aunque sea en algo pacífico, como sería esto de la discapacidad, y por eso ha estado empantanado, bloqueado 1 año. Bueno, ahora
el partido que pues, se necesitan 3/5 de las cámaras para sacar adelante esta reforma. Tienen que ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, los dos partidos mayoritarios. Parece que hay noticias alentadoras de la semana pasada que el presidente del Partido Popular vino a nuestra casa, al CERMI, y ha variado la posición en algo de la anterior dirección, y puede haber o se abre una ventana de oportunidad que haya un consenso. No digo que sea fácil, Rafael conmigo ha trabajado ingentemente en esto, pero bueno, sería una mejora colectiva, una reforma de la Constitución, una primera reforma social de calado que puede abrir otras reformas futuras, de constitucionalizar como fundamentales los derechos sociales, que ahora mismo no tienen esa categoría de fundamentales, y vendría de la mano de la discapacidad. Ojalá que, no digo en el próximo 425 aniversario, en otro acto del ICAM podamos celebrar en un evento de la sección de discapacidad, podamos a la vuelta de unos meses celebrar que esa primera reforma social de la Constitución se ha producido y que la han producido las personas con discapacidad. Muchas gracias, Luis. Yo quería preguntarle a Rafael qué es necesario para acuñar el derecho de la discapacidad como nueva rama del derecho. Muy bien. Buenas tardes, queridos colegas. En primer lugar, gracias por la invitación. Gracias a nuestro decano y a todo el equipo de Canal, pero personificado en José María, que apostó seriamente porque esta línea de trabajo, que estaba antes en otra sección de Derechos Humanos, tuviese identidad propia. Creamos un consejo asesor y 1000 colegiados. Hemos desarrollado una actividad en estos últimos 3 años intensa de sesiones, de acercamiento, de divulgación, de estudio de distintos problemas de la discapacidad, de las personas con discapacidad, con el derecho y con el ejercicio de la abogacía. José María es el gran adalid, el abanderado, sincero además y operativo como es él en esta cuestión de relacionar no solamente la discapacidad con el derecho, sino con el ejercicio del derecho, con la abogacía. Bien, como ha planteado Luis Cayo, el presidente del CERMI, pues estamos ante una realidad social importante. En lo cuantitativo ha dado datos, ¿no? En lo cualitativo, qué duda cabe que desde cualquier perspectiva moral, ética o simplemente de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, no se puede permitir, la sociedad no se puede permitir el tener al margen a una cifra tan elevada de personas que estén en situación de necesidad, de pobreza, de marginación, o incluso más, desde una perspectiva productiva, economicista, entre comillas. Un país no se puede permitir tener tanta fuerza, tanto talento aparcado que no contribuya activamente al desarrollo del país. Por lo tanto, desde cualquier acercamiento es un colectivo con una problemática que merece una especial atención. Y esa atención siempre se plasma en un Estado de Derecho pues a través de la regulación, de principios, de mandatos, de un sistema de normas y de garantías para que desde el constitucionalismo social la posición del Estado ya no sea de mero gendarme o espectador, como en modelos anteriores, sino que la cláusula del Estado social obliga a que el Estado adopte mecanismos, posiciones de incentivación, de fomento, de intervención, de regulación, de acompañamiento a las instituciones públicas y privadas y, por tanto, a un incremento de la responsabilidad solidaria de los individuos, de las personas. Necesitamos que cada uno sea capaz de reconocer al otro y de aceptarlo tal y como es y de respetarlo y hacer lo que pueda por él. Y ese día habrá un cambio cultural indiscutible en las sociedades avanzadas. Pero hace falta también que las familias asuman su responsabilidad, las empresas, los medios de comunicación y los responsables públicos. Es decir,
de estas situaciones se avanza cuando realmente hay un esfuerzo colectivo, cuanto más coordinado mejor, de toda una sociedad y de todo un aparato público en las distintas administraciones. Y ahí es donde aparece el derecho y el ejercicio del derecho. Ante estos datos nos hemos planteado hace unos años, Luis es muy respetuoso, pero es amigo y claro, dice cosas de mí que no son verdad, así que no se entere nadie. Eso de que yo soy el no sé qué, ¿no? Aquí ellos y yo trabajamos de la mano, muy estrechamente, y el que tiene la responsabilidad y el mérito de la gran transformación, los grandes avances que se han producido en España en materia de protección de la discapacidad es desde el CERMI, y desde el CERMI porque es la unidad de acción de todas las organizaciones de la sociedad civil organizada, pero él es el presidente, para lo bueno y para lo malo, y en este caso mucho más para lo bueno. Así que no borren del diario de sesiones, por favor, esas cosas que ha dicho de mí en exclusiva, que no son así. Pues nos hemos planteado muy bien, y si hay un colectivo tan grande y unas necesidades objetivas de protección, y una proliferación de regulaciones normativas en nuestro ordenamiento que han tomado ya un alcance, un volumen cuantitativo y un calado cualitativo, ¿por qué no plantearse esto? ¿Qué significado? ¿Cómo avanzar? Como decía Isabel, para considerar que el derecho de la discapacidad puede ser una rama autónoma del ordenamiento jurídico e incluso también una disciplina autónoma de conocimiento y de investigación. Como este es un tema complicado y aquí está este libro, no hemos venido a vender nuestro libro ni a hablar de nuestro libro. El decano lo ha enseñado, que es para la biblioteca del colegio, pero bueno, hay una contribución que tiene que servir para animarles a ustedes a que a partir de las consideraciones y reflexiones pues haya una discusión científica, pragmática, operativa de estas cosas para ir avanzando desde el paraguas del colegio, desde el paraguas de la abogacía española y desde el paraguas de la CERVI como sector organizado en el que participa la ONCE muy activamente. Y por lo tanto hay una serie, Isabel, de parámetros que yo no puedo detenerme, pero para no extenderme en exceso, pero que sí voy a enunciar, para dejar aquí un poco un dibujo, una arquitectura básica de qué manera esto que pretendemos que sea el derecho de la discapacidad como una rama autónoma del ordenamiento cumple los requerimientos que se le han exigido a otras ramas jurídicas que se han ido desgajando desde aquella primera gran división del derecho público y derecho privado en el derecho romano, y cómo luego han ido apareciendo, emergiendo disciplinas troncales importantes como el derecho administrativo, el penal, laboral, civil, etcétera, siempre desde ese tronco común del civil, y cómo ha habido luego más ramificaciones, más subdivisiones, más especializaciones. No me detengo en ellas porque todos ustedes las conocen. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos que consideramos que se cumplen para llegar a la conclusión de que el derecho de la discapacidad puede ser considerado con plenas garantías de rigor una rama, una disciplina autónoma del ordenamiento y una disciplina de conocimiento y de investigación? Hay una serie de elementos esenciales. El primero, la historia. Tiene que haber, al hacer un recorrido histórico, tenemos que poder constatar que efectivamente concurren los suficientes antecedentes históricos para ver que esto no es un fenómeno de moda o que ha ocurrido muy recientemente, sino que esto viene de muy atrás y ancla sus raíces ya desde mucho tiempo atrás. Cualquier repaso desde la perspectiva de la historia del derecho así lo acreditaría. Hemos experimentado en los años 70 un gran cambio en los pronunciamientos, sobre todo internacionales, de la ONU.
a través de sus declaraciones. En España tuvimos nuestra Constitución del 78 con la inclusión de este artículo 49 sobre personas con discapacidad, de las que ha hablado Luis Callo. En el ámbito de la Unión Europea hemos tenido un creciente reconocimiento ya desde el Tratado de Ámsterdam, esto sí es reciente, escasamente 30 años, el Tratado de Maastricht primero, luego de Ámsterdam, hasta llegar a anclarse en los mismos tratados de la Unión, que ha ratificado como tal Unión, como realidad supranacional, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Discapacidad, que es el primer tratado internacional que regula y abarca esta materia de la discapacidad. En fin, el segundo requisito es la autonomía. ¿Qué duda cabe que se cumple el requisito de la singularidad, porque estamos ante un centro de imputación de la persona con discapacidad y estamos ante un centro de imputación de la propia realidad sociológica misma, que es la situación de la discapacidad? La persona con discapacidad es un planteamiento, un enfoque individual, pero el enfoque de la situación de discapacidad es un enfoque objetivo que nos evoluciona, nos traslada desde lo individual a lo colectivo, a lo social. De ahí que hayamos pasado de un modelo de protección médico rehabilitador a un modelo social basado en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, para abordar intervenciones y actuaciones que atajen en la situación de discapacidad que se produce por la interacción de la persona con el entorno social, que es el que genera esas barreras, esos obstáculos que hacen que la deficiencia, es decir, el ser ciego o ir en silla de ruedas o ser sordo o tener un problema cognitivo, en el choque con esa realidad social tiene consecuencias sociales de marginación, de exclusión o de pérdida de oportunidades. Y ahí es donde hay que intervenir para reequilibrar y generar las condiciones que permitan volver al principio de igualdad material del artículo 9.2 de la Constitución, perdón, y no solo del 14 de igualdad formal. Hay una extensión normativa. Las normas de discapacidad ya no solo son las específicas y exclusivas de la discapacidad, sino todas aquellas que aparecen en otras disposiciones en las que se regule algún aspecto o alguna circunstancia referente a la discapacidad. En los últimos 15 años, solo del ámbito estatal, hay más de 180 disposiciones de esta materia. Ahí está desde el Consejo del Poder Judicial y el Boletín Oficial del Estado, donde ya se ha publicado una base normativa de disposiciones del Estado, y se acaba de concluir, aunque aún no se ha hecho pública, la base normativa autonómica para completar el mapa de disposiciones sobre discapacidad en nuestro país. Y se exige que haya unos principios en cualquier rama del ordenamiento jurídico. En nuestro caso, además de compartir los principios de cualquier otra rama jurídica, hay tres principios importantes y específicos. El primero, el principio pro discapacidad, el principio que es una aplicación, una transposición a mayores del principio de indubio pro reo, del principio pro operario o del principio de norma más favorable desde el derecho laboral. En caso de que existan distintas normas o distintos criterios aplicables, hay que buscar siempre el que más favorezca, el que mejor proteja la posición de la persona con discapacidad. Tiene que haber otro principio de indisponibilidad frente a nuestro artículo 5 del Código Civil, de la disponibilidad de los derechos en determinadas situaciones. Aquí pasamos al contrario, al principio de no disponibilidad so pena de nulidad, salvo en determinadas circunstancias muy tasadas. Es invertir justamente el método. Hay otros elementos esenciales a partir de estos que he citado. Hay estructuras administrativas que soportan esta realidad en la Administración General del Estado, pero también en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones. Hay estructuras específicas. Tenemos una jurisprudencia
crecientemente importante de todos los tribunales a todos los niveles, pero especialmente del Supremo y del Constitucional, también del Tribunal de Justicia Europeo. Así que vamos contando con todos los elementos que acreditan que efectivamente estamos ante algo con un sesgo, con unos rasgos propios y diferenciados. Existe una realidad social articulada, un movimiento asociativo de las personas con discapacidad, de la que ha hablado Luis Cayo, y a lo que él ha dicho me remito. Es decir, hay sustrato social colectivo. Tenemos a la academia, a la universidad, a los institutos de investigación que se han preocupado cada vez más, hay asignaturas, hay másters. Aquí creo que tenemos que dar un paso todavía más importante para pasar no solo de las asignaturas optativas, sino a las troncales, a másteres especializados. Perdón. En definitiva, que la academia contribuya en la formación, en las fases de grado y posgrado, a que esta materia sea cada vez más conocida. Pero creo que no solo la academia, las instituciones, y especialmente la abogacía española, que ya ha empezado a hacer algunos cursos importantes. ¿Sí? Que nos piden aceleración. Sí. Pues si me lo han hecho con señas, les va a dar No, igual. no me atrevía a interrumpir. Luis me ha echado una mano. Que te diera en el hombro. Ha hecho bien, ha hecho bien. No te da tiempo, pero un día les contaré cuando yo era diputado autonómico y me pidieron que entretuviera a la Asamblea de Madrid, porque había una amenaza de bomba en el parking, que me enrollara para que aquellos estuvieran ahí entretenidos y tal. Claro, cuando pasó el riesgo no me avisaron. Y el presidente me encendía el pilotito rojo. Y yo, pues como comprenderán ustedes, como que oye llover. Y todos haciéndome señas, que acabes ya, que acabes ya. Hasta que ya por fin hubo una mente lúcida que subió al estrado y me dijo, que cortes el rollo ya, tío. Bueno, gracias Isabel. Voy terminando, sí, ya termino. Tenemos que cumplir requisitos de método, tanto de investigación como de enseñanza, que lo cumplimos. Las fuentes nuestras son prácticamente las mismas que las fuentes generales del derecho. Y haría dos comentarios finales. Entonces, ¿cómo podríamos apuntar una definición de qué es el derecho de la discapacidad? Yo les sugiero aquí una, ¿no?, que hemos desarrollado en estos trabajos colectivos. El derecho a la discapacidad se puede definir como una rama del ordenamiento jurídico que engloba el conjunto de principios y normas reguladoras de la discapacidad, así como de los órganos y procedimientos para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y concluyo diciendo que es fundamental que todos los operadores jurídicos vayan pues actualizando su formación, actualizando su sensibilidad, pero creo que el papel, la contribución de la abogacía, del abogado, de las abogadas, es muy importante, no solo en el conocimiento de fondo de esta normativa para defender mejor a las personas con discapacidad, sino también en el conocimiento de la idiosincrasia, de las características de cada discapacidad, para comprender mejor al cliente, comunicarse mejor, percibir mejor sus necesidades, carencias, y creo que ahí, en esa situación, tendremos, no lo digo en potencial, tendremos una abogacía española que será una abanderada en la defensa real y efectiva de los derechos de 4,3 millones de españoles con discapacidad. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Siento haber interrumpido, pero nos hemos excedido ya 18 minutos del fin de lo que era toda esta última mesa redonda. Nos quedamos sin tiempo para las preguntas. Yo quiero daros las gracias a todos por haber estado en este día, que además tan excepcional de calor, tiene un mérito espectacular. Gracias de verdad a Luis, a Rafael, José María y a todos los asistentes, y mañana nos vemos. Buenas tardes.